Bueno, vamos a dialogar ahora en nuestro segundo segmento con el profesor constitucionalista, experto en derecho constitucional, también experto en derecho del medio ambiente, analista internacional, experto en cine también. Es un catedrático prolífico en materia de estudios, de artículos sobre todos estos ámbitos del saber, el constitucional, el del medio ambiente, el de los derechos humanos y el del cine. Doctor Alberto Ramos Garviras, gracias por acompañarnos nuevamente en Periodismo Libre. Muy buenos días, Luis Alfonso, y gracias por la invitación nuevamente a este prestigioso programa de Periodismo Libre que ha ido en ascenso en rating. Me he enterado por versiones de muchos amigos y por lo que yo he constatado cómo aumenta la audiencia. Sí, efectivamente, pues ha ido aumentando la audiencia en vivo y en directo. Y bueno, cuando el programa queda grabado y nosotros extractamos las entrevistas para presentarlas en videos individuales, pues crece muchísimo más, porque se trata es de que estos espacios se conviertan en herramientas para que en el campo alternativo social, de los movimientos sociales, de la ciudadanía, de los poderes cívicos, pues estos espacios se conviertan en nutrientes, en herramientas de trabajo. Doctor Alberto Ramos Garviras, queremos analizar con usted pues asuntos jurídicos que vienen ocurriendo en materia de propuestas del presidente Gustavo Petro. Hay una serie ha habido una serie de movilizaciones populares. Estamos viendo la del 1 de mayo, que fue gigantesca en la ciudad de Cali. Algunos consideran o consideramos que es difícil que se vuelva a repetir una movilización como la que hubo el 1 de mayo en Cali. Proporcionalmente a el número de habitantes de Cali, que se calcula no sobrepasa los 2.800.000, no sé si usted tiene nuevas cifras, usted que es un inquieto en todos estos ámbitos de la ciencia social, sobre el número de habitantes de Cali, pero no debe pasar de los 2.800.000. En comparación con Bogotá, que supera los 9 millones, proporcionalmente fue más grande la movilización del 1 de mayo en la ciudad de Cali. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la cobertura que hicimos en Periodismo Libre. Nosotros estuvimos, y siempre lo reitero porque es un ejemplo fáctico, real, evidente de los hechos, de la data, como se dice hoy en día, 1 hora 40 minutos transmitiendo desde un puente, desde un paso peatonal en la carrera 15 con calle 25, y durante 1 hora y 40 minutos trasegó, se movilizó esta marcha. Y ya había arrancado hacía más de 40 minutos, es decir, duró más de 3 horas la movilización, durante 13 kilómetros. Hay quienes sostienen, doctor Alberto Ramos Garviras, que esto es un verdadero mandato popular. El presidente Gustavo Petro en Puerto Resistencia, el 15 de marzo, planteó que ante el sabotaje de las bancadas de la derecha y los partidos de la oligarquía a las reformas sociales en el Congreso, pues se hacía necesario que el pueblo se empoderara como constituyente primario que es. Y posteriormente, el 1 de mayo en Bogotá, coetáneamente con esta gran movilización de Cali, planteó la necesidad de un gran acuerdo nacional que sería sellado, rubricado con un referendo. ¿Usted qué opina de estas dos iniciativas y de si efectivamente estamos frente a un mandato popular? Toda esta serie de movilizaciones, que no es la primera, ¿no? Ya ustedes pueden ver en Periodismo Libre un informe que hicimos en el que reseñamos las 10 grandes movilizaciones nacionales en respaldo a las propuestas del presidente Petro que se han cumplido en los 20 meses de su mandato. Doctor Ramos. Bueno, ese es un tema que nos lleva al campo de la filosofía política, nos lleva al campo estricto del derecho constitucional y también pues a un componente
de las ciencias sociales complementario, que es la sociología, el movimiento de los grupos, de las masas, de las personas, de las organizaciones políticas y a la ciencia política misma. O sea, estamos allí en esos terrenos. Creo que después de el 15 de marzo, donde el presidente en Puerto Resistencia pronuncia aquello de la necesidad de ir a una constituyente, comenzó a mover el poder constituyente en Colombia, desde ese momento. Porque todo lo que ha pasado del 15 de marzo hasta hoy ha sido un debate en medios de comunicación, en universidades, columnistas, generadores de opinión, etcétera, sobre si era conveniente un constituyente o si es mejor un referendo. Pero ambos en la Constitución, por la participación popular, el poder popular, y ambos conforman el poder constituyente. Ambos. Porque como dijo el doctor Freddy Restrepo, hay muchos referendos, al menos 5 y algunas derivaciones que no tienen que ver, 3 de ellos, con esto que estamos hablando, es decir, con el mandato popular o la organización del poder popular para poder expresarse. Por ejemplo, el referendo local o municipal, el referendo departamental y el referendo nacional no tienen que ver con este tema, ¿sí? Uno es para reformar leyes o para crearlas, que el pueblo quiere, porque no solamente el Congreso el que lo hace, el pueblo queda con ese poder en ese tipo de referendo, de decir, necesitamos esta ley. Entonces es un referendo nacional, pero tiene que ver con la reforma de la Constitución. Lo mismo en un municipio. Un referendo municipal es para que se apruebe un acuerdo municipal o se dé un acuerdo pernicioso o dañino, que no sirve. El pueblo en ese municipio hace un referéndum municipal. Y a nivel departamental, igual con las ordenanzas. En estos dos referendos que hemos hablado, el referendo popular y el referendo presidencial, o sea, que el pueblo lo pida y llene unos requisitos, o el referendo presidencial que el presidente lo solicite y ya no necesita firmas ni respaldo, sino el trámite restante que tiene la ley 134 del 94, reforma la Constitución. Lo mismo que la constituyente. Entonces, creo que para ir al grano de su pregunta, a la esencia de su pregunta, al núcleo de la pregunta, las movilizaciones solo del 1 de mayo, sin contar todas las otras movilizaciones hacia atrás de respaldo al gobierno, del 1 de mayo en adelante se pueden tomar como un mandato al presidente para que promueva un referendo constitucional o una constituyente, que la gente está pidiendo, que se necesita que se reforme ciertos aspectos de la Constitución porque hay una inconformidad. Pero la inclinación en los últimos 10 días ha sido por el referendo constitucional presidencial, es decir, que el presidente lo pide, según el artículo 378, creo que es el 378. Los dos son 376 y 378, uno para la constituyente y otro para el referendo. Entonces, cuando el presidente lo pide, pues necesita exactamente lo que ustedes explicaron con el doctor Freddy Restrepo, con el doctor Nellington, ¿sí? Y sus opiniones. Se necesita que se organice las bases populares, se organice el pueblo, que es el constituyente primario. Pero si se toma solo el 1 de mayo, y usted mira los últimos 10 minutos del discurso de la Plaza de Bolívar, allí el presidente los convocó y lo aclamaron porque se movieron por las reformas obturadas o taponadas en el Congreso, porque hay una obstrucción del Congreso, digamos, una forma de no querer aprobar las reformas sociales. Ya no es un decir,
No, es que ellos mismos han dicho, nos salimos, triunfamos, disolvimos el quórum, no van a poder lograrlo. Es decir, y ya está perfectamente determinado que no quieren las reformas sociales que el presidente propuso. Y el presidente obtuvo un mandato de 11,5 millones por unas reformas sociales y no ha podido cumplir. Y el Congreso, que es un constituyente derivado, o sea, es un poder derivado del pueblo, porque el pueblo lo eligió, no es superior al pueblo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lo que veo que están promoviendo, una asamblea nacional, organizar en los municipios el poder popular y expresarse más claramente. Pero el mandato ya está dado. Ahí termino. El mandato está dado el 1 de mayo, donde se le afirmó, después de su discurso, la necesidad de unas reformas sociales porque ha aumentado la situación de crisis para la gente, porque le han taponado lo que se le había ofrecido, porque hay un problema social que se necesita a través de unas reformas. Y el Congreso no las va a desarrollar, por lo tanto, se puede convocar al Poder Constituyente para activar otras normas renovadas de la Constitución. Hay quienes plantean que el camino no es la constituyente porque generaría una inestabilidad en el sentido de que las élites también utilizarían sus maquinarias para hacerse elegir y podrían torcer el debate de en una constituyente y derivar en una situación como la de Chile, en la que la Asamblea Constituyente, que surge después de las grandes movilizaciones populares, del levantamiento social que hubo allá también, como lo hubo aquí, como lo hubo en Ecuador, pues resultó una constitución pinochetista. Y hay quienes también sostienen que la vía entonces es el referendo y que en ese sentido sería el camino más expedito. Usted ha explicado las posibilidades, las diferentes formas de referendo a partir de el estudio académico de esos preceptos. Pero existe también antecedentes en el sentido de un referendo que convocó Uribe, recién inició su mandato, de otro referendo que se convocó contra la corrupción, del plebiscito mismo del año 2016 para refrendar el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, que resultaron procesos fallidos. ¿Usted qué opina de estos antecedentes, de estos análisis que se presentan en el campo ciudadano a propósito de que el presidente está logrando que por primera vez en nuestro país se discuta de la alta política? Porque creo que lo que se está haciendo con estas propuestas del 15 de marzo en Puerto Resistencia, en Cali, con esta otra propuesta del Acuerdo Nacional sellado con un referendo el 1 de mayo en Bogotá, ante más de 60,000 personas congregadas en la Plaza de Bolívar, lo que hace el presidente es generar una cultura política, elevar el debate político en nuestro país, que eso jamás lo verá la derecha, pero es lo que está ocurriendo. ¿Qué opina usted, doctor Alberto Ramos Garbines? Bueno, para no dilatar las explicaciones y no sacarle el cuerpo a la pregunta, miremos 3 aspectos para poder esos antecedentes. Digamos que en el caso del plebiscito, que es otro mecanismo de participación, pero muy parecido a una consulta y muy parecido a muchos de los mecanismos del artículo 103 de la Constitución, el fracaso está en que era innecesario, primero que todo, porque no se puede preguntar si la gente quiere la paz o no, que la paz es una obligación del Estado. Y la paz está en el preámbulo de la Constitución, cuando dice que uno de los objetivos del Estado es lograr la paz o vivir en paz, y en el artículo 22. Entonces, la paz, como dice Luigi Ferrajoli, es contramayoritaria. O sea, no se puede someter al capricho de las mayorías, ¿sí? Que las mayorías pueden ser manipuladas por un discurso mentiroso, con fake news.
como pasó en efecto en octubre del 2016, donde se dijo que el problema era que los niños los iban a volver, que Timochenko iba a ser el presidente, que se iba a acabar la tranquilidad, que iban a expropiar las tierras de todos los propietarios de Colombia. Entonces la gente, asustaron a la gente, cuando todo eso era mentira. Timochenko no tenía la popularidad para nada, y lo otro, pues todos lo sabemos que era mentira. El error es que no supo el presidente utilizar su legitimidad del segundo mandato. Santos fue elegido 2 veces y la segunda vez fue por la paz. La primera vez fue porque era de Uribe, porque fue elegido. O sea, él no tenía arte y parte en esa elección, porque simplemente fue un instrumento de las maquinaciones del presidente Uribe, del cerebro del presidente Uribe. En el segundo, él se independizó desde el comienzo del gobierno y propuso la paz y la gente votó por la paz. Entonces no había que votar no había que votar por un plebiscito para que la gente dijera que querían o no la paz, tenía que adelantar lo que venía haciendo. Segundo, en el 2003, que hubo un referendo presidencial, el doctor Uribe hizo unas preguntas que las fórmulas del presidente son potestativas del presidente, y el pueblo solamente aprobó 3 o 4, creo que no más, y 4 son muchas, y eran 19 preguntas. Allí el problema fue el exceso de preguntas, porque en un referendo no se puede preguntar por todo. Una reforma constitucional por constituyente sí reforma los 380 artículos en 5 meses de sesiones, como pasó en el año 91. Un referendo, el pueblo no tiene sino 8 horas para votar y salirse de la urna cada persona en 5 o 3 minutos. Cumpliendo con un umbral. Y hay una exigencia del umbral. Entonces no se puede preguntar por los 380 aspectos de la Constitución, porque nadie se va a salir de la urna en todo el día. Tiene que ser una votación rápida, con preguntas entendibles y explicables previamente, para que la gente vote sí o no, porque es el pueblo el que reforma la Constitución con un referendo. Por lo tanto, lo esencial, si el presidente el presidente Petro tiene 6 o 7, 8 puntos esenciales que son los que están taponados o imposibilitados, pues las preguntas deben ser sobre esos puntos y que sean también elaborados, que permitan luego desarrollarse en leyes o en normas, porque en este momento está trancada la legislatura. Y el tercer ejemplo de taponamiento o de dificultad está con esta legislatura y la anterior, donde el Congreso no vota, disuelve y tiene unas mayorías de derecha, de grupos de la derecha, probadas, como con la forma en que taponaron la reforma a la salud y como han taponado otras reformas. Por lo tanto, una constituyente no es conveniente, porque podría llegarse a tener muchos escaños como en Chile, o sea, más asientos los adversarios del gobierno que el mismo gobierno, y generar que no va a haber reforma constitucional, o que la reforma constitucional por referendo, digo, y por constituyente, si la elaboran, le cambian lo que queda de bueno de la Constitución. Y termino aquí. Es que esta Constitución del 91 ya ha sido reformada 51 veces, en 51 ocasiones por actos legislativos, y lo que ha habido es una contrarreforma constitucional a lo bueno que tenía la Constitución del 91, como el articulito de la reelección y otros. En cambio, podría suceder que si ganan las mayorías adversas al gobierno, pues entonces desmontan todas las otras piezas y quedamos con una constitución también pinochetista, o sea, tendiente hacia el fascismo. Sí, son los riesgos que se corren, por eso es importante este esclarecimiento, y también recordemos el caso del referendo contra la corrupción, ¿no? Que se perdió porque no se alcanzaron los umbrales, que son altísimos, de más de 11 millones y medio de votos. De modo que este es un debate que está sobre la mesa. El doctor Alberto Ramos Garviras, experto en Derecho Constitucional, nos presenta unos elementos conceptuales para que los tengamos en cuenta en nuestro análisis, en nuestro trabajo, en nuestro debate, en la cotidianidad,
como digo, en el gobierno del presidente Petro se está haciendo, entre muchas otras cosas supremamente positivas, conducir a la población al debate, a que por primera vez en la historia de nuestro país, el pueblo, la gente de las comunidades se meta también a estudiar, a aprender, a analizar acerca de todos estos mecanismos de participación que proporciona la Carta Política Colombiana en procura de desbloquear las reformas sociales que prometió el gobierno del presidente Petro y que las élites en el Congreso están torpedeando. Y ahí entramos a un tercer elemento, doctor Alberto Ramos, y es el de la lawfare. Con usted hemos venido analizando este fenómeno de tiempo atrás, y usted ha sido una de las personas que de manera muy clara ha planteado todos esos elementos ya fácticos, de lo que denominamos hoy en la época de la nanotecnología, el desarrollo de la tecnología, la data, es decir, el hecho, lo fáctico, lo objetivo, lo que está allí. Y continúan presentándose casos. En el anterior programa yo le enumeraba al congresista Alfredo Mondragón una serie de hechos que en un solo día se presentaron y se los vuelvo a plantear a usted. Eso ocurrió el miércoles 8 de mayo. En ese mismo día, en la mañana, se anunció por parte de Álvaro Hernán Prada el magistrado subyúdice ante la Corte Suprema por connivencia con Álvaro Uribe en el caso de soborno a testigos, en ese proceso que ayer se reinició precisamente, anunciaba un fallo en el Consejo Electoral contra el presidente por presunta violación de los topes electorales. En la tarde, la Corte Suprema llamaba a indagatoria a Luis Fernando Velasco, a Carlos Ramón González, en el caso del famoso caso de la unidad de riesgos. Más adelante, en la tarde, la Procuraduría profería un fallo terrible contra Luis Guillermo Pérez, inhabilitándolo políticamente 12 años, o sea, ya no puede volver a tener un cargo público y sancionándolo con destitución de la superintendencia de subsidio familiar por el solo hecho de que había solicitado una solidaridad de las cajas de compensación con La Paz en Buenaventura. Ya en la noche se conoció el fallo de la Corte Constitucional en la que declaraban inexequible, es decir, contrario a la Constitución, el Ministerio de la Igualdad que lidera Francia Márquez. ¿Cómo le parece, doctor? Que ha venido cuestionando el presidente Gustavo Petro y dice, ay, ¿por qué hay gente que aquí no le gusta la igualdad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? En la tarde, en la noche ya torpedeaban el trámite del proyecto contra las corridas de toros en la Cámara de Representantes y ya más anoche se conocía un pronunciamiento de consejeros de Estado criticando al presidente Gustavo Petro. ¿Qué opina? Esos son apenas elementos de lo que en términos objetivos se puede considerar como aspectos de la lawfare, para no hablar de otros como el Consejo de Estado que le tumba los decretos de intervención en la CRED por parte del presidente a lo que tiene derecho para enfrentar esa crisis de los altos costos de la energía que dejó Duque, o como la Corte Constitucional que le tumba toda la estructura jurídica de los decretos de emergencia que le permitían normas de carácter legal, actos legislativos con base en la declaratoria del Estado Social y Emergencia por La Guajira, etcétera. El presidente ha dicho, decreto que formulamos, decreto que tumban. ¿Qué opina usted, doctor Alberto Ramos, de estos elementos de la lawfare y si tiene o no tiene razón el presidente al hablar del golpe que ya pasa de blando a duro? Bueno, entonces antes de contestar, si usted me permite, si me da la licencia, yo termino algo que creo que quedó suelto sobre la teoría del poder constituyente y entro a lo de lawfare, ¿sí? Muy bien. Para toda la audiencia de Periodismo Libre y los usuarios de las redes sociales, habría que decir que el poder constituyente es una teoría admisible, creada o concebida por el abad de Sieyes, ¿sí? O sea, el señor Emanuel Joseph Sieyes, que nació el mismo año que nació en que escribió
Montesquieu el espíritu de las leyes, o sea, por allá en 1768. Nació él cuando se escribió el espíritu de las leyes, que es el teórico Montesquieu que permite la división, ¿sí?, del trabajo dentro de la monarquía, es decir, la división de los poderes, de cómo debería hacerse. ¿Ya? Es una raíz de lo que luego va a ser la democracia después de la Revolución Francesa, después de 1789 y 1791 con la primera constitución. Coincidencialmente nació ese año. Pero el abad de Sieyes, además, monje, creo que fue formado por los jesuitas, escribió un texto que se llama El Tercer Estado, donde retomó y vivificó el contrato social de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, otro contractualista que permite el origen, luego con sus teorías, de las repúblicas a partir de las guerras de independencia y de las repúblicas a partir de las revoluciones europeas, ¿sí?, con la teoría social donde está expresada qué es la voluntad popular. O sea, fueron teóricos contractualistas que fueron luchando contra el poder absoluto, pero el poder absoluto de los reyes duró 300 años, o sea, 300 años, 3 siglos de dominación con la teoría de que el poder era divino, que era extraterrenal, que venía del cielo y que entonces que ungía una familia y esa familia era la que daba los reyes y sus descendencias, su dinastía. O sea que el pueblo no podía decidir cómo se gobernaba porque no era de la familia real, seguirían siendo como lo fueron durante 300 años y fuimos dominados aquí, en este territorio hispanoamericano y en nuestro territorio colombiano, en nuestro territorio que tenemos, fuimos dominados también desde 1536, cuando se fundó Cali, y en todo Colombia desde que comenzaron a llegar del Caribe los españoles que habían arribado desde 1492, con esa misma teoría de que el rey era el que ordenaba todo aquí y que teníamos que obedecerlo. Probablemente la guerra de independencia fue contra la monarquía, fue contra el rey. Bueno, y entonces llega el periodo más crítico, que es el de 1789, un año ya crítico, donde no habían citado hacía mucho tiempo el Parlamento, pero ahí existía Parlamento. Y el abad de Sieyes escribe el Tercer Estado y construye la teoría del poder constituyente, que es una reelaboración de la teoría rusoniana del contrato social. Y dice, no, pero es que la voluntad popular no se puede expresar, que sí la tiene el pueblo, si no se organiza en el Parlamento. O sea que él concibió todo que tenía que ir dentro de ese Parlamento. Y allí es donde dice que la representación es inexistente para el tercer Estado. Y el tercer Estado es el pueblo, que él llama nación y que es el que hace todo, porque dice, los otros 2 estados que tenía el Parlamento, que era el clero, o sea, un Parlamento lleno de clérigos, de monjes, de sacerdotes, de curas, y la nobleza, o sea, de estirpe nobiliaria, y el pueblo tiene una representación que ellos mismos la agencian, ¿no? Tiene que ser directa, por lo menos darles unos cupos, y de esa forma se podría decidir para resolver esta crisis, la gran crisis de finales del siglo XVIII en Francia, y que era el poder constituyente. Ahora, el poder constituyente, entonces lo tiene el pueblo. ¿Pero para qué es? Es para constituir al Estado. O sea, es para reformar y generar una constitución que el pueblo mandata, sea una asamblea laica. Doctor Ramos, se le bloqueó el sonido. Bueno, tenemos dificultad allí con el sonido. Ahí. A ver si revisa. Ahí ya. No, se le volvió a bloquear. Por favor, active el micrófono. Ya, creo que ya. Adelante, sí. No sé hasta qué parte me escuchó.
Sí, no es mucho lo que se perdió. Bueno, entonces decía que el poder constituyente, que es la movilización del pueblo y su voluntad para que se cree o se constituya una nueva constitución donde se defina qué tipo de Estado quiere el pueblo, no termina por el hecho de que ya la constitución esté expedida por quienes fueron elegidos para reformarla. El poder constituyente termina allí su acción, pero queda latente para un llamado posterior, que puede ser a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años, porque el pueblo no queda desconectado de lo que hizo. Y para eso está renovando las instituciones y las alcaldías y las gobernaciones y los congresos y las asambleas y los diputados, cada uno periodos, periodizado. En el país donde sea, en el país cualquiera que sea, donde haya democracia, se va renovando. Pero cuando hay una crisis profunda, de un taponamiento, de una obstrucción nueva, de una dificultad del pueblo de volverse a expresar y de una inconformidad porque las instituciones ya no son vigentes, son obsolescentes, anacrónicas o están taponadas y hay que destaponarlas, el poder constituyente se puede llamar nuevamente para que se pronuncie. Y eso es lo que usted explicaba al principio, que el presidente, el despertar de cultura política, está llamando a que la gente se organiza de la forma más democrática, porque no es por las armas, no es soliviantando los ánimos, no es invitando a subvertir el orden, no, es dentro de los cánones del constitucionalismo que nos rige a nosotros desde que nacimos como Estado, o sea, desde 1821, cuando ya logramos en 1819 vencer a los españoles en la batalla de Boyacá, comenzamos a construir desde el Congreso de Angostura y luego el Congreso de Cúcuta un Estado nuevo, que es este, que se ha ido renovando y cambiando y que no hemos podido modernizar del todo porque precisamente siempre lo taponan. Si ustedes revisan las guerras civiles del siglo XIX, 8 grandes guerras civiles eran porque taponaban algo. No podemos generar un aspecto de estos para que explote otra vez la población, no en un mero estallido social, sino en una revolución o en unas revueltas mayores. Por eso hay que destaponar, digamos, abrir las válvulas para que el pueblo se exprese y produzca pacíficamente sus reformas en las urnas. Eso no es subversivo, eso es estar dentro de los cánones de la democracia. Ahora sí, con el lawfare hemos dicho y hemos apreciado lo que está pasando, que eso es una forma de golpe blando a través de guerra jurídica, ¿sí? Pero no solamente guerra jurídica, pero el lawfare es guerra jurídica. Es decir, golpear al gobierno para asfixiarlo o para obstaculizarlo o para dificultarlo para que no avance y desmontarle lo que va haciendo. Por ejemplo, el que usted citó, La Guajira. Pues en La Guajira sencillamente el presidente se había ido a gobernar, creo que en julio del año pasado, 2023, estuvo mucho tiempo, casi 2 semanas, y luego dictó unos decretos de estado de excepción, de emergencia económica, social y ecológica, y trató de arreglarlo todo con decretos, y se los desmontó ¿quién? Las derechas empotradas en la Corte Constitucional que quedaron después de la reforma a la Constitución, donde la reelección se aprobó y el presidente de 8 años, porque ya era 4, únicamente eran 4 y luego volvió de 8, alcanzó los 8 que tenía la Corte, que en el 91 se creó 8 años para la Corte y 8 años y 4 años para el presidente, para que nunca fueran subsumidos, ni absorbidos, ni doblegados, ¿no? Ni abyectados los magistrados. Pero entonces, como los volvieron que eran de nominación de tal presidente, se volvieron que le debían el favor al presidente y entonces siguen votando con los residuos de poder del viejo poder, que es lo que está pasando con el Congreso, con la señora procuradora que es del viejo poder, la señora Cabello, con la fiscalía que al fin se logró, casi no se puede mover, esa rémora que había allí, ¿sí? Obstaculizando, con el defensor del pueblo y con todo lo que queda de las piezas institucionales del viejo poder anclado, que son los que producen y fabrican golpes blandos, o los que se renuevan y se mimetizan o se transforman o se mutan, como el señor Prada, que
es un hombre de derechas que está implicado en procesos penales y ahora es un magistrado del Consejo Nacional Electoral que quiere promover un proceso cuando no tiene ni siquiera el Consejo Nacional Electoral esa autoridad, no tiene esa función, solamente lo tiene la Cámara de Representantes en la Comisión de Acusación. Entonces, lawfare es macerar, golpear, son golpes blandos para derrocar a alguien. No es un golpe duro, fuerte, como los golpes militares, sino que es una forma de tumbar cuando no se tiene precisamente al ejército, ni a la policía, ni a la aviación, ni a la marina. Que la tiene es quien tiene la titularidad del poder, la tiene el presidente. El presidente Petro está respetando a las Fuerzas Armadas y el proceso de paz a veces le obstaculiza acciones, pero él entonces levanta el cese al fuego, etcétera. El camino, porque él está con ellos, porque él no está contra ellos y ellos no están contra él. Son los reservistas o son los que añoran el viejo poder, los que a punta de golpes blandos quieren tumbarlo. Le han dado más de 10, 15 golpes blandos, pero se han ido resolviendo, pero eso no deja gobernar. Eso no deja gobernar tranquilo. Y el pueblo no recibe los beneficios que podrían darse si se gobernara con mayor tranquilidad en la profundización de la democracia que él quiere. O sea, que la democracia se amplíe. Muy bien, y fíjese que pues, lo que usted plantea en relación con ese esperpento que es el señor Prada, magistrado entre comillas, pues eso solo es posible en un régimen jurídico como el colombiano, que entre otras cosas deriva de un error en el diseño de la Carta Política en 1991, al otorgar la posibilidad de que sean los representantes directos de partidos políticos los que configuren, los que conformen ese Consejo Nacional Electoral. Y lo que se está viendo allí son dos cosas: connivencia, alcahuetería y complicidad, cuando las investigaciones tienen que ver con sus aliados políticos, como en el caso de Odebrecht, con Zuluaga, con Santos, como en el caso de la ñeñe política con el señor Duque. ¿Cuándo fueron investigados? ¿Cuándo fueron imputados? En ningún organismo. La Fiscalía archivó, engavetó durante el señor Barbosa, y el Consejo Nacional Electoral igual. Allí no hubo absolutamente nada, allí lo que hubo fue complicidad, pero ahora tratan de hurgar hasta en los resquicios, hasta en los intersticios, ¿no? A ver qué encuentran para poder generar desde el aparataje jurídico, desde el armario jurídico que ellos llaman y que ha heredado el gobierno y que respeta, aunque no comparte sus procedimientos, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces sale a relucir esto de que un aporte de un sindicato lo convierte en un delito. Fíjese, además es un problema de clase, ¿no? Mientras a los otros los han financiado los pulpos extranjeros, lo cual de entrada es ilegal, que no puede haber financiación de campañas por entidades extranjeras, corporaciones, empresas multinacionales o el narcotráfico. Entonces, aquí hay una justicia, entre comillas, selectiva. Esto nos conduce a una pregunta para ir rematando nuestra entrevista, doctor Alberto Ramos, y es que esa reforma política y judicial que ha planteado el presidente Gustavo Petro, pues tendría que llevar a reformular esas formas de configuración de organismos tan importantes como el Consejo Electoral. ¿Usted qué opina? Sí, el Consejo Electoral no está, digamos, diseñado o fue pensado en el 91, pero no está actualmente ese diseño adecuado o compaginado con la realidad del momento. Lo mismo que el Consejo Superior de la Judicatura en la Justicia, que no ha servido sino para puertas giratorias, para beneficiarse, ¿sí? los magistrados, para desconfigurar la carrera judicial que se había, digamos, concebido desde la década del 70, 1970, y luego reformado en 1987, para que fuera por méritos. No, ellos lo volvieron de amigos, de consocios y de conmilitones. Y los méritos los desconocen y no
nombran a los que ganan los concursos. Entonces, esos dos consejos no sirven. Tendría que reformarse. Y la reforma de justicia es necesaria para modernizar la justicia porque sigue estando anquilosada, pese a los avances enormes, telemáticos, cibernéticos, lo que la pandemia enseñó, etcétera. Sin embargo, la justicia no es ágil en Colombia y rehusar o declinar o no hacer justicia pronta es rechazar la justicia efectiva. Bueno, antes de concluir nuestro segmento con usted, doctor Alberto Ramos, y agradeciendo pues todos estos elementos de análisis que nos proporciona, aquí Alfonso González nos dice que cualquier decisión debe ser popular, será atacada por los medios de la derecha. ¿Cómo hacer para lograr el objetivo de elegir un referendo favorable al pueblo? La única forma es que ese referendo tenga unas preguntas muy concretas que permitan las reformas que no se han obtenido por la vía del Congreso. Después habrá que hacerlas, pero ya si lo manda la norma constitucional tiene que hacerse. Por ejemplo, un referendo, voy a colocar el caso más extremo. Colombia lo tiene, pero no se cumple. Un referendo para reformar la Constitución no puede decir apruébase la pena de muerte. ¿Sí? Porque una vez aprobada habrá pena de muerte o en silla eléctrica, o en paredón, o en guillotina, o en crucifijos, ¿sí? La cruz, o en inyección letal, o sea, aprueban la pena de muerte. Colombia no existe la pena de muerte en la Constitución, pero hay pena de muerte extrajudicial, o sea, la gente la eliminan en la calle. Tanto estatal como extrajudicial de delincuencia común, o eliminan a una persona por robarle el celular. Es una pena de muerte, allí no hay juicio. Y no está aprobada por la Constitución. Sí, es que estas son otras cosas muy complejas. Pero digamos uno más fácil de entender. Pero ese está claro que no se puede pedir cosas que vayan contra lo ideológico y lo cultural o las tradiciones del pueblo. Y contra los pilares mismos de la Carta Política. Y contra los pilares, exactamente, esa es la clave, lo que usted dijo. Porque resulta que el poder constituyente, el límite que tiene son los derechos humanos. Hay que respetar los derechos humanos. Porque inclusive la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se hizo antes de la primera Constitución de Francia. Y también estuvo en la redacción el Abad de Sieyes, estuvo en la redacción de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que era darle derechos humanos a sociedades que desde el Imperio Romano y mucho más atrás no existían derechos humanos. Entonces no puede ir un poder constituyente y una nueva constitución a violar lo que es la normativa de los derechos humanos. Segundo, el otro ejemplo que es más reciente, más digerible, es el de que a nadie se le va a ocurrir por nuestras costumbres decir apruébase el tráfico de niños o apruébase la trata de personas para la prostitución. O sea, eso a nadie se le va a ocurrir. O sea, son preguntas que nadie las va a votar. Entonces, las preguntas que se tienen que hacer es, así como no se quiere la pena de muerte, es ¿qué se quiere? Entonces el presidente puede preguntar sobre una salud universal, o sea, para todos, la educación universal, ¿sí? Y las pensiones sin esas talanqueras, etcétera, etcétera. Porque no puede ser preguntas largas porque tampoco la gente va a digerirlas en la urna, ni en las preparaciones. ¿Sí? Lograr una reforma es saber preguntar sobre lo que en este momento la gente está reclamando en las marchas, en las movilizaciones y lo que el presidente prometió. Muy bien, y así lo ha planteado el presidente Gustavo Petro, ¿no? Él ha enumerado 7 o 8 ítems que tienen que ver con desarrollar elementos de reforma a la justicia, reforma política, de la implementación del acuerdo de paz en materia de tierras, es decir, sobre asuntos fundamentales en materia de salud, en materia de educación, como usted lo está planteando. Es decir, elevar a ese plano tan alto de la consulta popular y el ejercicio político ciudadano los derechos fundamentales del pueblo que tienen que ser materializados en normas y que el establecimiento a través de sus partidos políticos de la derecha y la extrema derecha pues le está negando
al pueblo colombiano. Claro, Ahora sí, sí. Allí entra a desempeñar un papel en la teoría lo que es la supremacía constitucional, artículo 4 actual de la Constitución, que seguirá vigente. Y es que ninguna norma inferior puede golpear, violar o romper la Constitución. O sea, ¿cómo se contiene el Estado de Derecho? Todas las normas, con que no rompan la Constitución. Entonces, la supremacía constitucional es que lo que se apruebe queda rigiendo dentro de la Constitución, no vendrá una norma inferior, o sea, ni una ley, ni un decreto, ni una ordenanza, a aprobarla localmente o a intentar no cumplirla, sino que se debe cumplir lo que queda escrito en la Constitución. Esa es la supremacía constitucional. Exactamente. De manera final, en este segmento, doctor Alberto Ramos, se está convocando para el 25 de mayo una gran asamblea popular en Cali contra el golpe. ¿Usted qué opina de esta propuesta que nos presenta a las bases sociales, a los líderes de barrios y comunas y a otros sectores de la sociedad, pues haciendo propuestas para enfrentar esa amenaza de lawfare de la que hemos venido hablando? Pues que esas asambleas populares o los cabildos abiertos o la gran asamblea nacional, que parece que va a ser el cuerpo superior donde salga el mandato que usted expresa, que yo 31 de mayo. ¿Cómo? El 31 de mayo. El 31 de mayo. Esas asambleas contra el golpe deben ser, digamos, acompañadas de la expresión, reclamar en cada asamblea que se convoque el poder constituyente, es decir, que la gente autorice la reforma constitucional, una nueva constitución, puede ser a través de referendo o de constituyente, repito, pero cumple entonces con los cánones, los parámetros de la actual Constitución. Es que la actual Constitución no es totalmente como una roca, o sea, que ya es la Constitución y no se puede cambiar, no, se puede cambiar con el nuevo poder constituyente. Como lo expliqué antes, la convocatoria es para qué? La convocatoria es para que se reforme la Constitución y al reformarla con una asamblea o con una votación en referendo, deja de regir las normas de esta Constitución que sean suplantadas, que sean derogadas, que sean reemplazadas. Mejor la palabra es reemplazarlas por unas nuevas normas que permitan la convivencia y que se amplíe la democracia. Entonces, esas asambleas populares, Luis Alfonso, yo creo que no solamente es pronunciarse contra el golpe de Estado, sino pedir al mismo tiempo el poder constituyente y el mandato se entregue, que los convoque. La Asamblea Nacional es el escenario. No puede ser que haya una manifestación, una movilización cada 8 días. No, con la del 1 de mayo para mí ya basta. Porque en los 10 últimos minutos él pidió eso y prometió eso, y la gente lo aclamó. Eso es una forma de avalar una reforma. Y el primer minuto es agradeciendo que hayan asistido, porque asistieron fue por la convocatoria presidencial. Sí, los 1 de mayo siempre sale mucha gente, pero no tanta gente como la que salió. Y compare la del 1 de marzo, 1 de mayo, con la de 21 de abril, creo que fue la anterior. Y la de la derecha. Que fue promovida por el señor Uribe y las derechas, la derecha y las derechas. No fueron más multitudinarias que la otra. Por lo tanto, solo con imágenes, que hagan un estudio de imágenes de multitudes, no amañadas, sino de tomas, digamos, de planos generales donde se observen, no un pedacito donde rellenan la gente. Para eso está la tecnología moderna del manejo de los videos y de los estudios de cine y de las TICs,
¿Cuáles manifestaciones fueron superiores? Y al encontrar cuáles fueron superiores, ahí está el mandato popular. El mandato no era salir a recrearse en ese día meramente, no, fueron a respaldar las reformas sociales del presidente y el llamado del presidente. Muy importante, muy interesante las propuestas y los elementos de análisis que nos ha entregado hoy el doctor Alberto Ramos Garviras a propósito de que retomamos lo ocurrido hace 18 días, las grandes movilizaciones del 1 de mayo en respaldo al presidente Petro, a las reformas sociales, a la paz total, en respaldo a su política de transformar a Colombia y en rechazo a, entre otras cosas, en rechazo al desfile de los féretros, ¿no, doctor Alberto Ramos? Algo inusitado. La derecha salió a desfilar con féretros en vez de salir a desfilar con alegría y propuestas en relación con lo que están planteando. Sí, de modo que un error. Un error porque fue honesto. Sí. Muchas gracias por su análisis. Seguramente lo tendremos nuevamente en Periodismo Libre, entregando toda su información y su experiencia como académico, como investigador social, para contribuir, como procuramos hacerlo desde Periodismo Libre, a la búsqueda no solo de elementos para el debate, sino también de soluciones, que es lo que está esperando el pueblo colombiano. Muchas gracias, doctor Ramos. Bueno, entonces, sí, Luis Alfonso. Sí. Si me permite una frase final para que abramos otro programa, sería la siguiente. Esta propuesta que está haciendo el presidente es tan sana, porque ya lo dije, no es incitar a la violencia, no es motivar ninguna insurrección, es para que la gente se pronuncie y vote. Es tan sana que si usted revisa toda la historia de Colombia, desde 1821 solamente, no para atrás, porque allí nace la República, en 1821, con la Constitución de Cúcuta, no ha habido sino 2 constituyentes en toda la historia reales, 1821 y 1991. Las otras 9, porque son 12, las otras 9 han sido producto de la guerra o de una manipulación de un gobernante creando una constituyente de bolsillo, como Rafael Núñez. Llamó 18 amigos y dijo, esta es la Asamblea Constituyente. ¿Cómo así? Y Rafael Reyes hizo lo mismo en el periodo de Ramón González Valencia y luego Carlos R. Restrepo hizo lo mismo en 1910. Y todos los otros productos de guerras. Entonces, esta es para una elección que la gente va a ir o a un referendo a votar o a una constituyente a votar. Pero no para que él va a conformar una asamblea de amigos, que sería una constituyente de bolsillo, como la de Núñez, que duró 106 años y prohibía que el pueblo votara en constituyentes. Solamente el Congreso lo podía reformar, que fue lo que hizo la 7ª papeleta. Entonces, es una cuestión democrática. Yo invito a la reflexión, o sea, no desesperar hacer desesperar a un gobernante que quiere profundizar la democracia y que lo están constriñendo a que se muevan a hacer otras cosas porque les gusta es hacer invivible la República. Quieren incendiar la República. Y él no ha dejado que eso suceda, pero no pueden impedir, ¿sí?, las reformas. Trabajen, señores congresistas, no taponen las reformas. Y si no, no estaríamos en esta situación de reflexiones, porque ya habrían salido aprobadas las leyes que necesita la sociedad para mejorar la calidad de vida. Así es, y están recogiendo esas extremas derechas la práctica de Laureano Gómez en la década de los 40, cuando él mismo dijo que tenía que hacer invivible la República, el gobierno liberal en la época. Muchas gracias, doctor Alberto Ramos, nuevamente, y volveremos con usted en una nueva oportunidad. Hasta luego, Luis Alfonso, y amable audiencia. Bien.